el saludo, porque han pensado bien. Bueno, buenas noches, bienvenido nuevamente a las instalaciones del Museo Elder para compartir con nosotros un rato. Hoy se encuentra conmigo para impartir la conferencia a mi derecha, don Jonathan Hale, un viejo amigo ya de este museo, un caso muy conocido por ustedes. Ya colaboró con nosotros como comisario hace un par de años en una exposición de Canarias que se titulaba exactamente Canarias Eléctrica, que tuvo una gran repercusión, de la cual incluso editamos un catálogo que ha tenido mucho éxito. Ya constantemente nos están pidiendo, sobre todo de Barcelona. Quiero derecho. Y ha estado muy bien. Y a mi izquierda se encuentra Puerto Santiago Marín. Puerto Santiago Marín es el director de Red Eléctrica en Canarias, una persona que hasta hace poco tiempo éramos unos desconocidos, pero bueno, creo por su personalidad y por su forma de ser, ya casi le considero como persona muy cercana, por no decir amigo Santiago. Y sobre todo estarle muy agradecido a él y a la empresa que representa de haber colaborado con este museo, sobre todo en un tiempo de crisis, en montar una magnífica exposición que la inauguraremos el martes, Santiago, yo creo, a la cual están todos invitados ustedes a venir a verla cuando ya la inauguremos a partir de la semana que viene. Y sobre todo reiterarle a Red Eléctrica, en la figura de Santiago se lo transmita a don Rafael Heredia, que es sobre todo pues los detalles que ha tenido con esta institución en asumir muchos de los costes, pues fue una exposición muy cara realmente, y asumir muchos de los costes de traslado de esa exposición. Prácticamente lo han asumido todo, y nosotros solamente pues brindamos nuestra instalación y nuestra colaboración, y sobre todo pues mantenerla abierta en el tiempo que dure, que espero que sea visitada por mucha gente hasta ahora. Ya han venido centros de aquí, no solo de la isla de Gran Canaria, Santiago, han estado centros de la isla de Tenerife, dos centros de territorio peninsular que han coincidido en intercambio que han venido a Canarias, y aproximadamente en esta semana que hemos tenido de prueba, podemos decir que han venido casi 700, 800 escolares, porque hemos sido muy convenidos hasta la inauguración oficial. Yo solamente no quisiera cansarle, porque al fin y al cabo las personas que van a hablar esta noche, Santiago, que hará la presentación del ponente de don Jonathan Hale, y don Jonathan Hale, que va a dar la charla de la conferencia de esta noche. Solamente reiterarle nuevamente mi enorme agradecimiento a Jonathan, que siempre ha estado dispuesto a colaborar con este museo, siempre tiramos de él. Yo sé que muchas veces sus ocupaciones a él le gustaría colaborar más con nosotros, pero bueno, en la medida que lo tenemos muy cercano, siempre por lo que tenemos presente en nuestra instalación. Y a ti, Santiago, pues solamente volver a dar nuevamente las gracias por estar con nosotros y haber hecho posible que el museo pues tenga una exposición de tan buena calidad y sobre todo tan divulgativo, con un tema tan candente. No lo voy a decir porque los titulares de la prensa se encargan de ello, y nada más. Pues te beso la palabra para que pase a presentar al doctor Jonathan Hale. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe, por tan cariñoso acogimiento y por tu generosidad a permitir la gratitud del museo a la exposición de esta iniciativa. Buenas noches, señoras y señores. Me van a permitir, y al mismo tiempo me disculpo, que presente Red Eléctrica, porque quizás es una empresa relativamente desconocida o relativamente nueva en el ámbito del funcionamiento de los sectores eléctricos del sector eléctrico de Canarias, en el ámbito del funcionamiento de los sistemas eléctricos de Canarias. Este sí que es el plural. Nos encargamos de una doble misión, una doble función, que es la de gestionar, operar los sistemas eléctricos y transportar electricidad. Es una misión de la cual no perdemos nunca de vista que tiene un profundo trasfondo social. No es un servicio tan mercantil o tan habitual como otros muchos, porque sabemos que está a la base de la propia normalidad de funcionamiento de la vida de los ciudadanos de esta sociedad, de la vida de sus empresas y del bienestar, por lo tanto, de la sociedad. En este sentido, no perdemos nunca de vista que esa vocación, que la realizamos en el marco de una actividad empresarial, está íntimamente ligada con la calidad de un servicio que es quizás el servicio esencial por excelencia, puesto que, a fin de cuentas, el resto de los servicios esenciales, y en Canarias también el agua, depende de un correcto funcionamiento de los sistemas eléctricos. Como ha hecho la presentación de Miranda de la exposición, pues simplemente me remito a sus palabras. Estaremos encantados de haber conseguido el objetivo de acercar a toda la sociedad canaria, en particular más fácil de entrar la sociedad de Gran Canaria, en la medida que la exposición se ubica aquí, de
de acercar con un título una autopista atrás del enchufe a un paralelismo que yo creo que es en muchos aspectos bastante claro. Un paralelismo entre una infraestructura, un tipo de infraestructura que utilizamos habitualmente, como son las autopistas, las carreteras, las terminales secundarias, la avenida que nos deja de nuestra casa, y el sistema eléctrico. También no deja de tener ese mismo paralelismo, esa estructura de grandes autopistas, grandes líneas de transporte, carreteras de distinto tamaño, que son las redes de distribución. En realidad, nos cuesta mucho más al ciudadano entender esa relación porque nosotros relacionamos todos, desde los que estamos en la industria, con la electricidad a través del enchufe de nuestra casa. Para nosotros el sistema eléctrico es una abstracción, algo que está detrás del enchufe y que no percibimos y que habitualmente desconocemos en la complejidad de su funcionamiento y a veces inevitable fragilidad de su funcionamiento. Lo que trata de las cuestiones es de acercar esa visión de lo que tenemos detrás del enchufe y la necesidad, las servidumbres que impone nuestra propia decisión de consumir electricidad en cuanto a las infraestructuras eléctricas. El tema de la electricidad, y ya voy a dar enseguida la palabra a ustedes a la conferencia de los que a mí, obviamente. El tema de la electricidad es un concepto muy poliédrico, es decir, puede observarse, percibirse y explicarse desde muchas perspectivas. Indudablemente, desde una posición de gestor técnico en un sistema eléctrico, en la que yo me sentiría más confortable, es en una visión técnica del sistema eléctrico. Fíjense que hoy vamos a echar una mirada a una visión mucho más amable, mucho más próxima a los sentidos ciudadanos, mucho más social y mucho más ligada al aspecto que de humano tiene la electricidad, la medida que está implicado en el funcionamiento de la sociedad e incluso en nuestras manifestaciones artísticas. No obstante, quiero solamente subrayar que la electricidad, desde que se incorpora prácticamente como motor y elemento fundamental en el que reposa la segunda revolución industrial, a finales del último cuarto del siglo XIX y principios del siglo XX, hasta nuestros días ha estado absolutamente en la base de un desarrollo social entendido, desarrollo, progreso económico, entendiendo su dimensión social, es decir, lo que aporta de bienestar a los ciudadanos, ha estado en la base de prácticamente todas las transformaciones tan rápidas, tan vertiginosas que han sucedido en nuestro modo de vivir en el siglo XX y en los sabores de este siglo en que vivimos. La electricidad supuso, no solamente en esa revolución industrial, que nació en nuestras vidas a través del alumbrado, pero rápidamente ocupó el espacio de la fuerza motriz, motores que activaron y accionaron y crearon la industria. Una industria que hoy sigue teniendo el nombre, en gran parte de las grandes multinacionales eléctricas, sigue teniendo el nombre de unos aventureros que lo fueron, que tomaron el relevo de los grandes científicos del siglo, que nos combinan con la obra magistral de Maxwell, gracias a sus ecuaciones que hacen en síntesis una descripción perfecta de un mundo perfecto, los campos electromagnéticos. A ese relevo de grandes científicos siguió un grupo de grandes ingenieros que, como digo, dejaron su huella hasta el punto que esas grandes multinacionales que conocemos hoy, General Electric, Westinghouse, Siemens, tienen el nombre de los creadores de esta industria eficiente que cambiaría nuestra vida de forma definitiva. Y ha entrado, mediados del siglo XX, la electricidad sigue avanzando y va ocupando espacio en nuestro ámbito doméstico. A través de los electrodomésticos cambia también sustancialmente la forma en la que los ciudadanos vivimos y al mismo tiempo nos libera enormemente de muchísimas servidumbres que nos permiten mirar hacia otras cosas en nuestra vida y fijar nuestra atención en algo distinto del trabajo cotidiano o a veces del diario. Ya entrando a finales de este siglo, la electricidad se convierte en el soporte básico y fundamental sobre el cual se desarrolla la tercera revolución industrial, que es la de la sociedad de la información. La tercera revolución que se asienta en el desarrollo de la electrónica y fundamentalmente el desarrollo de las telecomunicaciones y de los sistemas de computación. Básicamente no es una revolución eléctrica como la segunda revolución, pero se sustenta sobre esa disponibilidad y ese manejo de una fuente tan eficiente, limpia y segura como la electricidad. Probablemente, si es cierto lo que vaticinan los expertos, la cuarta revolución industrial volverá a tener a la electricidad como protagonista, en la medida en que la crisis energética, la crisis medioambiental que vivimos en nuestro mundo necesita o crea las fuerzas o la fuerza social y las fuerzas económicas que permitirán probablemente un desarrollo con un cambio de planteamiento del suministro eléctrico a través de los desarrollos de las energías renovables. Bueno, pues nada más que esta pequeña introducción a la electricidad, que es quizá lo que yo conozco un poco, y te doy la palabra yo a quiero agradecer en primer lugar su disponibilidad para acompañarnos esta noche, como decía, para trasladarnos
de electricidad que, como decía, tiene muchos puntos de vista. Jonathan Allen es crítico, comisario de exposiciones, seguramente sobradamente conocido por todos ustedes, pero yo no puedo menos que al menos decir tres palabras porque es muy fácil presentarle. Es crítico, comisario de exposiciones sobre arte, literatura, medio ambiente y urbanismo, escritor de artículos, novelista, también escritor de cuentos y también escritor de biografías. Muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias a Jonathan Allen por ilustrarnos esta noche con una visión amable de la electricidad. Muchas gracias. ¿Todavía no puedo empezar? No, sí, Sí, engrosan el público. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí, haber acudido a esta conferencia. Gracias en primer lugar a Santiago Marín, que hasta ahora solo era un rótulo en una oficina, ya le he puesto cara, y vos por confiarme. Una conferencia, yo no sé si es una visión amable la que les voy a dar, pero desde luego es una visión plural, también tiene ciertos aspectos técnicos, históricos, relacionados con la implantación de la electricidad en Canarias, pero también abarca el fenómeno en sí de la electricidad, que es mucho más que su producción industrial y su distribución, y ese momento ciertamente importantísimo para nuestra vida, que es el enchufe. Y le quiero agradecer a mi buen amigo y actual gerente director, del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología y de su fundación que lo administra, que haya contado conmigo. Él sabe que puede contar siempre conmigo. Yo cada 2 o 3 meses le traigo un mamotreto, un libro de ciencias, ¿no?, para que no se lo coman las ratas de alguna que otra biblioteca privada, y siempre voy a colaborar gustosamente con este museo. Ponencia se llama Deslumbramientos románticos, los inicios de la electricidad doméstica. Les he traído fotocopias porque así las fotocopias se pueden llevar a casa y dejan algo, ¿no? Y en vez de hacer PowerPoint, que nos dejan imágenes bailando virtualmente en alguna parte del cerebro, pues yo no soy antitecnológico, no, para nada. Estoy todo el día con mis alumnos en el nuevo mundo virtual del grado, pero sí pienso que traer fotocopias es muy útil. Es raro que empiece una ponencia refiriéndome o leyendo un texto que ya he escrito previamente, pero la introducción que escribí al catálogo de la exposición Canarias Eléctrica, Iluminación, Arte y Sociedad 1850-2010 resume bien las líneas de investigación que condujeron a una síntesis de pensamiento sociológico, artístico y tecnológico. Por eso empiezo esta noche leyendo de nuevo ese texto, que es en cierta medida una loa a la electricidad. Todo, en cierto sentido, es eléctrico, o posee por la ley de las partículas cargadas o la imantación la esencia o condición necesaria a la electricidad. El fenómeno, la reacción, el proceso y el efecto que conocemos por el vago término de electricidad es inherente e inmanente a la materia, al aire, a la tierra y al cuerpo. La electricidad es un concepto también histórico, experimental e industrial. Nos referimos a ella como energía perpetua o estable, aparentemente eterna, al hombre. La electricidad o su transformación en una corriente alterna fija, la historia de sus flujos y redes globales, de sus múltiples manifestaciones magnéticas aplicadas, es para nosotros lo que el sílex fue para el neolítico. Algo que mediante la apropiada formulación y adaptación podemos personalizar al máximo, a la vez que fluye constantemente y determina los infinitos variables de la domesticidad, la comunicación, la memoria virtual y el ocio. Los microprocesos físico-corporales que activan la producción electroestática, pisada sobre una alfombra, los abrigos que nos quitamos, las yemas de los dedos que rozan textiles sintéticos y sus pequeños efectos de shock neurodérmico, calambres, repeluznos, picores, y también efectos olfáticos, el clásico olor a gas, a ozono, son básicamente los mismos
que producen esa temible y maravillosa descarga natural que es el rayo. Las partículas positivas y negativas existen fijas o móviles, solas o agrupadas. La fricción hace que se desplacen hacia otro cuerpo. Sus valores se invierten. Si estas son neutras, se atraen, pero si se separan, su energía oculta y almacenada se incrementa. Al incrementarse su trabajo o poder, en la acepción clásica de la ecuación clásica de Watts sobre las fuerzas de atracción, produciendo la chispa o calambre. Y esa chispa es el eje de la modernidad. Su identificación, estudio e inducción estimulada bajo condiciones de laboratorio, el origen de la electricidad, que junto a la rueda y la ecuación mecánica del vapor revolucionaron y sigue revolucionando el paradigma del hombre. Si el cuerpo y el aire reflejan misteriosos circuitos, la Tierra es el mayor campo eléctrico imaginable, precondición que nos conduce al electromagnetismo, dinámica paralela a la fenomenología pura e inicial de la electricidad. Los campos magnéticos generan efectos eléctricos, desde las ondas, el calor, los rayos gamma, además de permitir la vida, al desviar la irradiación solar. Y el cuerpo, y por tanto el ser que interactúa con ese vasto campo, es asimismo una máquina electroquímica, no solo por su capacidad conductora, que comparte con animales y vegetales en general. El contenido acuoso de nuestro vaso es el secreto de esa conductividad, sino por el funcionamiento intrínseco del cerebro y la locomoción. El ojo descifra la información del mundo externo gracias a su filtración de ondas magnéticas. En los pájaros esa capacidad se ha especializado en refinar las señales direccionales del planeta, estableciendo así su alta navegación. Y son también fenómenos electromagnéticos que completan esa descodificación visual del exterior que sucede en nuestro cerebro y llamamos visión. La biología más común, el movimiento de los músculos y sus acciones, las señales del sistema nervioso, las conexiones entre sinapsis, son procesos que también implican la electricidad y su generación. El cerebro es el sumum, el nec plus ultra de todas las redes y reproducciones electroquímicas que podemos manifestar y reproducir. Los objetos astronómicos y en parte la relación entre los planetas, ese equilibrio caos del caos-orden del cosmos, también está gobernado por fuerzas electromagnéticas. Casi 9 siglos después de que un cruzado francés teorizara con éxito sobre la polaridad magnética de las piedras imán, que Galvani descubriese que los músculos de una rana respondían a estímulos eléctricos y que Volta elaborase su farragosa pila de capas minerales, materia diversa, que Faraday generase la corriente con su disco giratorio y que los viajeros parisinos se deleitasen en 1860 en una estación central de ferrocarril ante la primera lámpara de arco de carbono, la primera luz voltaica, no hacemos preguntas acerca de la electricidad. Está teorizada y formulada en las leyes físicas rectoras del universo y está aparentemente eternamente disponible en la red. Su ausencia, o sea, cortocircuito, la bajada de tensión o la paralización de la corriente, son los únicos factores que subrayan una dependencia prácticamente absoluta. La electricidad se ha convertido en nuestra fluidez social, en la sangre poderosa cuyos hematíes y células podemos siempre controlar. Fluye invisible y continuamente por las venas y arterias del mundo que conocemos. Es, de alguna manera, la precondición total de la normalidad, y eso no deja de entrañar un peligro. Prefija y garantiza el trabajo, la comunicación, la productividad física de los objetos, el rendimiento personal del trabajador. Sin ella, el vapor solo existe como efecto secundario de ciertos electrodomésticos. Sin ella no haríamos nada. Canarias Eléctrica, exposición que realizamos con un gran esfuerzo y la ayuda del ITT, el Gobierno de Canarias, fue una iniciativa multidisciplinar que hizo converger, mediante la inversión, confianza y esfuerzo de este museo,
arte, historia, antropología y tecnología. Vale la pena recordar cuáles fueron sus distintos apartados, porque en suma cada uno condujo desde el relativismo geográfico de la lejanía atlántica a la aproximación sintética de una nueva conciencia, el paradigma de la electricidad, la era del hombre eléctrico, aún vigente y a todas luces, valga el juego de palabras, de imprevisible duración. 115 o 120 años después de la implantación de los primeros sistemas limitados de alumbrado público y residencial, de esas iniciativas privadas que marcaron los inicios de la electricidad industrial en las Islas Canarias, había llegado el momento de reflexionar y analizar ampliamente lo que ha sido, lo que es y lo que seguirá siendo para nosotros la electricidad. Canarias Eléctrica se convertía en la segunda exposición hito relacionada con la historia eléctrica de las islas. La precedía Un siglo de luz, 1897-1997, muestra con la cual UNELCO revisaba 100 años de historia social, comercial e industrial de producción eléctrica en el archipiélago. Y ahora, a su vez, Canarias Eléctrica precede a esta exposición detrás de una autopista detrás del enchufe que se inaugura el próximo martes, día 27, ¿sí? Correcto. Bien. El conocimiento de los fenómenos físicos, eléctricos, electromagnéticos y electroquímicos, con todas sus derivaciones y aplicaciones, marcó la historia cultural de Europa desde finales del siglo XVIII hasta el momento que aparecieron las primeras lámparas de arco voltaico en la década de 1860. La investigación del conductismo corporal y de nuestra motricidad eléctrica generó a la vez una percepción biológica sin precedentes que transformó el pensamiento conceptual sobre los sentidos y las emociones. Según más se sabía sobre el sistema nervioso central, más se comprendían las conexiones electroquímicas del cerebro con las terminaciones nerviosas. Lo eléctrico era de repente el eje de la acción física, de las sutiles interrelaciones que causan las ideas, la chispa de la inspiración. La visión, el proceso óptico-nervioso que nos permite ver y recrear la realidad dentro del cerebro, era asimismo un proceso de descodificación fotoeléctrica. El movimiento romántico, que si por una parte miraba hacia el pasado, pues rechazaba la deshumanización de la revolución industrial, por otra abrazaba la ciencia, especialmente la electricidad. Una masiva descarga eléctrica, un gran rayo vivificador, da vida al engendro del Dr. Frankenstein en 1818. No era tan descabellada la visión terrorífica de Mary Shelley, pues mucho antes de que se publicara la novela, el sobrino de Galvani, Giovanni Aldini, había impresionado al público de la Royal Society de Londres en 1802. Hizo que las extremidades de un reo recién ejecutado se moviesen bajo impulsos eléctricos que recibían unos conductores instalados por él entre nervios y músculos. El galvanismo a escala tenebrosa. A lo largo del XIX, la electricidad y su fenomenología se escenificarán ante toda clase de público por científicos magos como Davy, Faraday, Ampère y finalmente Nikola Tesla, el genio de la corriente alterna. Los físicos que exploran y aplican los diversos tipos de fluidos y sus efectos crean máquinas para demostrarlo. La electricidad y su generación penetran en las aulas y se convierten en temario. En Canarias, estos fenómenos se conocen por su eco, o sea, su noticia en la prensa. Los diarios locales de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria dan cuenta de que será un principal avance en la historia de la aplicación doméstica de la electricidad. El filamento de Joseph Wilson en 1878, que un año después perfeccionaría Edison, y que conduce directamente a la bujía doméstica. Cuando ésta se le incorpora el filamento de tungsteno en 1905, estabilizando e incrementando su rendimiento y durabilidad, se convierte, junto a la ya mentada rueda, en un objeto de transformación universal. Algo que cambia las pautas de conducta y revoluciona la organización del trabajo. Sin esa primera bombilla, casi indestructible, hay un museo alemán de la ciencia y la tecnología
en Hamburgo, que todavía tiene encendida una bombilla de 1925. No estaríamos discutiendo el lado oscuro de esa globalización que ha encadenado a las economías mundiales. Conviene recordarlo y recordar que cada época y etapa cultural nos marcan nuevos vectores de iluminación artificial. Los gases electrificados o fluorescentes que comienzan a desarrollarse en la década de 1930, el vapor de sodio en los alumbrados a partir de 1950, los tubos halógenos entre los años del 70 y el 90, hasta los tan cacareados LEDs de hace una década. En las islas asistimos a un preconocimiento de la electricidad que posee dos vertientes: la comunicación de avances tecnológicos en Europa y Estados Unidos y la producción en laboratorio de fenómenos eléctricos en general, electroestáticos y magnéticos. Se sabe, pues, en nuestra sociedad, a mediados del siglo XIX, lo que es la electricidad y cómo se genera sencillamente gracias a la enseñanza de la física en los pocos centros de estudios avanzados, el Instituto Cabrera Pinto y el Colegio de San Agustín. Por eso, uno de los ejes históricos de Canarias Eléctrica fue mostrar un patrimonio científico excepcional. Las máquinas generadoras de la colección de instrumentos científicos del Instituto Cabrera Pinto de la Laguna. La primera, la máquina electrostática de Ramsden, son máquinas originales de gran valor, fabricada en París en 1829, y la segunda, la máquina médico-eléctrica de Nehm de 1830. Complementaban estas fabulosas máquinas de época la puesta en valor del motor de combustión interna Sulzer de 1929, que es una de las piezas visibles desde el exterior de este museo y que abasteció autógenamente durante décadas el fluido de la Estación Naval de Las Palmas de Gran Canaria. Esta es la máquina de Nehm, es la primera fotocopia. Es muy curiosa, pues nos hace pensar, nos retrotrae a los primeros usos terapéuticos de la electricidad. Nehm concibió la máquina como un generador destinado a estimular los organismos con problemas de atonía muscular y astenia. Nada que ver, por tanto, con esas terribles conmociones de la terapia agresiva que supuso la introducción del electrochoque, afortunadamente ya prohibida y periclitada. Mucho antes del primer ensayo de iluminación pública que se produjo en Las Palmas de Gran Canaria en 1870, Canarias sabía lo que era la electricidad, aunque no podía beneficiarse aún de sus usos domésticos. Los comienzos de la energía eléctrica, de su producción y distribución en Canarias, componen un auténtico puzzle, una arqueología industrial cuyos hallazgos subrayan la compleja y difícil cohesión de una sociedad. Las nuestras son unas islas que se vieron condenadas a barajar fórmulas arcaicas de provisión y producción energética con iniciativas tecnológicas y empresariales a veces punteras. Por ejemplo, la transición que se hizo del carbón al fuel oil, en la que Canarias fue pionera en la década de 1930. La convivencia de la vela, el petróleo y la luz eléctrica durante un siglo entero, desde 1880 hasta finales de 1970, le imprime distintas velocidades a la historia social del archipiélago. Me atrevo a decir que únicamente las generaciones nacidas post-1975 tendrán memoria plenamente eléctrica, pues hasta entonces el canario y la canaria, para que vean que soy sensible al debate del género lingüístico, esto va a retrasar los tiempos de las clases, recuerdan el uso arcaico de velas y quinqués en los núcleos rurales apartados. Que en los barrios históricos de la ciudad de Las Palmas la luz no había llegado ni a la mitad de las viviendas en 1950. Pero este panorama no es único en Canarias, afecta la historia de gran parte del continente europeo. El puzzle de cómo y dónde empezó el suministro eléctrico refleja el ingenio y la inventiva del canario en pugna o en incómoda cohabitación con las inversiones del capital foráneo. Molinos de viento cuyos ejes accionaban generadores versus centrales térmicas extranjeras que abastecían a zonas concretas de las ciudades.
Intereses privados versus progreso social, privatización versus nacionalización, que en realidad no llegó hasta que Lini, en 1941, muy tardíamente, se implanta y 20 años más tarde logra comprar la UNELCO americana. Canarias Eléctrica quiere evocar, o quiso evocar, estos largos, accidentados y discontinuos procesos de electrificación. Nos centramos pues en unos cuantos hitos que conformaron la historia social contemporánea y que por tanto debemos preservar, estudiar y proyectar en todos los sentidos. Deberían ser ya materia escolar, necesaria conciencia histórica, que es una de las asignaturas que en esta tierra no acabamos de aprobar nunca. Recreamos en primer lugar y en maqueta la fábrica Electrón del Barranco del Río en La Palma, que gestionó la Sociedad Anónima Electrón, una empresa de capital mixto, palmero y foráneo. Esta fábrica usaba la fuerza hidráulica, canalizada en un desnivel de 116 metros, con un caudal de 35-40 metros por segundo, que activaba una turbina de 50 caballos y un alternador que producía una tensión en salida de 1000 voltios. Transportada 3 kilómetros, la corriente abasteció unas 140 lámparas de 100 vatios precontratados. Esto sucedía en 1893. 2 años más tarde, veamos ahora la segunda fotocopia, una fotografía de la fábrica, la entonces, hoy fábrica de ron Arucas, entonces fábrica de transformación de azúcar San Pedro de Arucas. 2 años más tarde, en 1895, la dinamo empleada en la fábrica de azúcar de San Pedro de Arucas alimentó fluido a una precaria red que iluminaba un tramo del jardín municipal. Se trataba de una aplicación festiva, la electricidad como gran novedad y modernidad en las fiestas de San Juan, pero se siguió usando esporádicamente y sin duda estimuló el proyecto de la futura mini central eléctrica privada de Arucas, que funcionaría hasta bien entrados los años 60. Mencionábamos también en el catálogo la segunda fábrica hidroeléctrica de Canarias, situada en La Orotava, Tenerife, y que proporcionaría electricidad a uno de los superhoteles de la época, el Gran Hotel Taoro, que asentaba así la vanguardia turística en Canarias. Tecnología punta al servicio de una incipiente industria que determinaría un siglo después la economía insular. Se evocaba asimismo la implantación de la fábrica de gas y petróleo de Santa Cruz de Tenerife, sobresaliente la creación de derivados del gas y del petróleo y núcleo de la electrificación inicial de esa isla. La Sociedad de Gas y Petróleo era una empresa muy bien estructurada, que sería clave a la hora de desarrollar el proyecto del servicio del primer tranvía que en las islas conectarían 2 núcleos urbanos, Santa Cruz a La Laguna. Expusimos en Canarias Eléctrica los contratos de concesiones redactados en francés e impresos en Bruselas en 1912, así como los estatutos ya impresos en español en Tenerife y la memoria que se presentó a la Junta General de Accionistas ese mismo año inaugural de 1912. Un auténtico triunfo de la conservación documental. Y de nuevo, un retorno de un sistema de transporte electrificado, que contrastamos con el tranvía que una vez más, 30 años después de su interrupción, vuelve a conectar La Laguna con Santa Cruz. Cabe recordar que en Las Palmas de Gran Canaria se establecía la estación térmica de la Plaza de la Feria, que sería el centro de productor de fluido hasta la inauguración del complejo industrial de la CICER en 1928, trágicamente desaparecido, porque el derribo de la CICER para mí es uno de los, junto con la destrucción del castillo de Mata, es uno de los actos de vandalismo patrimonial impunes de esta ciudad, y la intervención de capital norteamericano que acabarían fundando UNELCO en abril de 1930, empresa que a lo largo de los próximos 10 años pudo absorber y funcionar las diversas empresas privadas y pequeñas que proveían fluido en, a los núcleos rurales de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote.
El que insistiéramos en recrear la fábrica Electrón de La Palma no solo obedecía a la objetividad histórica, pues 120 años después, la isla del Hierro volvía a enarbolar la bandera de la producción hidroeléctrica. La conciencia política y social de la energía renovable y sostenible recupera para el futuro modelos productivos del pasado. La autonomía del proyecto energético del Hierro, sea factible o no, presuponía una vez más el aprovechamiento de represas y saldos de agua, más el almacenamiento adecuado de energía para elevar esos caudales y asegurar así la función continua y la producción regulada. El insospechado retorno de la hidroelectricidad en una región peligrosamente sumisa a la dependencia del combustible fósil en su forma más crítica, el petróleo, que como bien sabemos está en su ciclo más maduro y por tanto final. La interacción del ciudadano con la electricidad tenía que reflejar las peculiaridades de la historia de la electrificación en Canarias. El arte y los objetos prácticos de la electricidad doméstica, las lámparas o las farolas, fijaban en Canarias eléctrica las culturas del uso, lo que yo denomino antropología eléctrica. No se puede presentar ninguna era energética sin contrastarla con la era anterior. Por ello, enfatizamos la importancia de mostrar los ciclos de la iluminación artificial. Reunimos candelabros históricos, recreamos los métodos de ampliación lumínica de las velas con agua y cristal. Buscamos quinqués reales y subrayamos un punto muy importante. Al margen de los circuitos... ya me salté una página. Podemos ver, ya que estamos llegando a ello, la próxima ilustración, que es una lámpara de pie, que se conserva en la Casa Museo Tomás Morales, y es un clásico ejemplo de ilustración, de electricidad, diseño eléctrico modernista. Al margen de los circuitos que muy pronto arte y diseño eléctrico establecen, existe una historia socioeléctrica de Occidente que conforma grandes ciclos energéticos. El esquema comenzaría con la adaptación industrial de la electricidad al universo doméstico y municipal, una adaptación que fue en el fondo secundaria. Se iluminan tramos de ciudades, habitaciones en el hogar. A la vez, la electricidad está en fase de deslumbramiento popular. Es un hecho espectáculo, se celebra la potencia. Eso se traduce en las macroiluminaciones de las exposiciones universales de Londres, París, Bruselas, Nueva York. Foros y epifanías de la ciencia y la industria, o sea, la nueva épica de nuestra sociedad. Electricidad y derroche, consumo ilimitado como reclamo y celebración, ya que la noche oscura que limitó el pasado ya no existe. La posguerra europea, si bien desarrolla la ampliación de las redes eléctricas, introduce cierta contracción del uso. La devastación atroz de la Segunda Guerra Mundial limita gastos y estilos. 20 años después, Europa consolida de nuevo el bienestar interrumpido después de la Gran Depresión y se lanza a nuevos periodos y generaciones de celebración eléctrica. Las últimas dos décadas, sin embargo, del siglo XX, diversifican las formas y conceptos de la electricidad, que gana una insospechada omnipresencia con el inicio de la web, la telefonía móvil y los ordenadores personalizados. Pero este auge polimorfo de lo eléctrico dura poco, porque la dialéctica del uso y el abuso, la evidencia objetiva de la contaminación y la entrada en la recta final de la extracción del crudo impone una urgente reflexión global que nos lleva a la era del consumo racional, al bajo consumo y su bombilla y a futuros sistemas de ahorro que complementen y alivien el inevitable proceso del autoahorro. La factura de la luz y los múltiples misterios de su composición es un problema continuo para nuestras vidas.
Aún así, la electricidad sigue siendo ese fluido social que cohesiona nuestro mundo. El arte no solo rescata el pasado e imagina el futuro, incorpora el presente a sus métodos y procesos. Por tanto, la electricidad es, desde hace medio siglo, un soporte y un material directo, plástico, artístico. El minimalismo hace escultura con neones, el pop art juega con focos y LEDs, y el arte conceptual reflexiona sobre el despilfarro y los desechos del hiperconsumo basado en la energía eléctrica. Quiero acabar esta parte leída de mi conferencia leyendo un texto escrito por el artista Gabriel Ortuño, que contribuyó al catálogo Canarias Eléctricas a modo de exégesis sobre su propia instalación, que demuestra hasta qué punto arte y por tanto sociedad están unidos en nuestro mundo. Para ver esto mejor, por favor, vayamos a la fotocopia donde vemos cables, teclados de ordenador, todo tipo de desechos de material eléctrico en el suelo. Esta instalación tenía título 125 voltios y el texto es de Gabriel Ortuño. Los artistas también reflexionan sobre la técnica. 125 voltios. Proyecto 125 voltios es una instalación representada por 2 piezas verticales, una intervención en el espacio y 3 fotografías. Ambas piezas son la suma de diferentes sustratos icónicos no codificados que contienen imágenes tamizadas, borrosas y antipublicitarias. A menudo las imágenes publicitarias cuentan demasiado, sobre todo cuando se tratan de manera verboicónica. En este proyecto se utilizan directamente de la publicidad de marca y se fusionan produciendo una especie de lámina translúcida convertida en pantalla de luz, que utiliza un sistema de iluminación indirecta, intentando calcular la temperatura de color adecuada para crear un escenario en torno a la idea central, 125 voltios. 125 voltios habla de transformación. Es una mirada hacia atrás para mirar hacia el futuro. 2 cuencos de luz, uno lleno de luminarias de 125 voltios y otro iluminando el vacío, nos llevan a establecer comparaciones en el tiempo sobre el consumo adecuado de la energía. Frente a las 2 piezas principales, el suelo es utilizado como soporte para colocar en él material eléctrico en desuso de antigua y nueva generación, creando pequeñas carreteras laberínticas que amontonan anacrónicamente cables, aparatos de 125 voltios, herramientas, conectores, etc., para narrar la velocidad del continuo cambio tecnológico que desde lo cotidiano a veces tardamos en asimilar. Una de las imágenes que me viene a la memoria cuando intento reflexionar acerca de la electricidad me sitúa en la edad de 13-14 años, cuando observaba boquiabierto en un televisor en blanco y negro cómo el legendario y pionero guitarrista Jimi Hendrix destrozaba una guitarra eléctrica contra el suelo mientras producía sonidos distorsionantes en pleno trance musical. Recuerdo que aquello me hizo pensar que la electricidad o lo eléctrico, en este caso aplicado a la música, debía de ser algo increíble, una fuerza mayor que hasta entonces yo creía vinculada al parámetro de lo cotidianamente correcto. Recuerdo que aquellos sonidos filtrados por la emoción de este artista producían en mi mente imágenes abstractas, amorfas e ilimitadas, que estimulaban una parte de mi cerebro hasta entonces intacto. Fue quizás este hecho el que hizo que más adelante fijara mi atención en todo tipo de accesorios eléctricos que rodeaban mi entorno más cercano. Así pues empecé a observar enchufes, interruptores, lavadoras, lámparas de noche y una etcétera interminable de dispositivos primitivos que no hacían sino acrecentar mi curiosidad sobre dicho fenómeno. Es evidente que el tiempo pasa y la reflexión continúa hasta tal punto que no es posible nuestra vida básica y emocional sin la electricidad. Nuestra dependencia es irremediable y los diferentes
cambios que han ido produciendo con la evolución de la sociedad, que se han ido produciendo con la evolución de las sociedades, nos van indicando el camino a seguir, moldeando la sensibilidad de cada década. Desde mi punto de vista, y casi sin darnos cuenta, 125 voltios marcó un antes y un después de nuestra cotidianeidad, y nos recuerda que 220 voltios vino acompañada del abandono de todos aquellos transformadores eléctricos que amplificaban la tensión a 220 voltios para poder conectar los nuevos aparatos de última generación de aquel momento. Solo quiero añadir que esta propuesta pretende observar la electricidad en la particularidad de su uso y su influencia en el modus vivendi. Finalmente, un posible icono sería una bombilla en mano, alumbrándonos el camino de las ideas mientras avanza una sociedad que hasta ahora produce y consume más de lo necesario. Como verán, es una reflexión muy articulada sobre la conciencia de una bombilla a través de su cambio de formato y de potencia. Ahora me gustaría comentar con ustedes las imágenes, las fotocopias que tienen y que de alguna manera se relacionan con todo lo que he estado tratando en los apartados de esta conferencia y que abarcan el espectro plural de Canarias Eléctricas. Ya hemos visto la máquina médico-eléctrica de NARM, donde sobre los dos pomos de metal se ponían las manos y el paciente recibía esas chispas eléctricas aparentemente positivas para su salud. Es el principio de la electroterapia amable, no agresiva. La fábrica de azúcar de Arucas, que aún conserva la dinamo que pudo suministrar corriente a esas fiestas de San Juan en 1895, pero la han pintado. Ustedes saben que las máquinas no se deben pintar, pero en Canarias, desgraciadamente, muchos municipios conservan motobombas, motores de extracción de agua pintadas, porque quedan más bonitos, pero esto es un acto peligroso para la conservación íntegra de lo que debe ser nuestro patrimonio industrial. Esta lámpara de pie modernista, aproximadamente de 1918 a 1928, es un típico adelanto en el sentido y en la orientación de la luz eléctrica doméstica, porque la tulipa está invertida. Y entonces lo que hace es redirigir el haz lumínico hacia arriba. Es el principio del uso arquitectónico escultural de la luz, la difusión, invirtiendo el sentido, y que luego se convertiría en el Art Deco, sobre todo, en los canales ocultos o los carriles ocultos de luz, creando así efectos de contraste entre la oscuridad y la luz eléctrica que condujeron plenamente a su uso plástico en la arquitectura. La próxima fotocopia es muy interesante porque es un cuadro de inspiración naturalista realista, es un cuadro histórico que pertenece a una colección y está en Tafira. Se llama 12 años después y es de 1905. Aparte de mostrarnos cómo era el cauce y la boca, la desembocadura del Guiniguada, tristemente entubado y soterrado por la autopista. Ahora existe el proyecto de devolver al Guiniguada este aspecto primigenio, destruyendo a su vez la autopista. En Canarias siempre estamos volviendo sobre nuestros pasos, desgraciadamente, en lo que se refieren a las vías y a las redes de comunicación. Pero bueno, lo importante es que aquí observamos una farola. Y lo importante de esa farola, que no es una farola eléctrica, es una farola de gas, una de las primeras farolas de gas que datan de pre-1850, pero que fueron recuperadas, fueron recableadas para uso de alumbrado público en 1893, 94, 95, y por tanto ilustraba otro aspecto que fue muy importante en Canarias Eléctrica, que era el aprovechamiento de todo el hardware
el hardware, lo que contenía la luz de benzina o la luz de la benzina, la parafina y la vela. El mundo eléctrico y preeléctrico se relaciona, por tanto, a través de los objetos contenedores, de su hardware. Aquí tenemos, esto es una fotografía de 1928, pero es una fotografía artística, no es una fotografía promocional, como podría parecer. Y es una fotografía de un miembro de la llamada nueva objetividad alemana, que es una tendencia en el arte vanguardista a centrar la atención del arte y de sus medios en todo aquello que constituye nuestra realidad objetiva. Y por supuesto, nada más objetivo para la electricidad que la bombilla de Osram. Es una foto y es un objeto artístico y también es un documento. Reúne las tres funciones. Esta maravillosa bombilla Osram que era indestructible. La siguiente fotocopia vemos a uno de los más importantes artistas de la tradición moderna canaria, Néstor Martín Fernández de la Torre, sentado en su estudio de la calle Serrano en 1915-18 aproximadamente. No se ve muy bien porque es una fotografía que está muy deteriorada, pero lo curioso es que Néstor, entonces un pintor simbolista, el simbolismo es un estado muy afecto, muy preocupado por los matices de la luz y su descomposición natural, igual que el simbolismo. El simbolismo va paralelamente, los logros en la pintura simbolista va paralelamente con las primeras teorías de la cuatricromía de la luz natural o la descomposición del color. Y aquí vemos a Néstor sentado rodeado de todo tipo de velas. Néstor es el primer artista que empieza a preocuparse por la luz del pasado, porque la electricidad está transformando e irrumpiendo de manera sistemática en la sociedad española, en su ciudad natal, que es Las Palmas de Gran Canaria, y en su ciudad adoptiva, que es Madrid. Y aquí él se sienta y enciende todo tipo de velas de diferente calado y de diferente forma. Las dos velas, los dos velones que arden en el centro, son velas esteáricas, que tenían una composición de una parafina muy densa, que permitía una luz muy potente, una luz relativamente potente. En la próxima fotocopia volvemos a encontrarnos con Néstor y el compositor Gustavo Durán, de nuevo en el estudio de la calle Serrano, pero una década después, en torno a 1924-25. Y lo interesante es que ya no hay velas, las velas han desaparecido. Vemos a los dos amigos hablando bajo la luz de un potente foco, lo vemos en el margen izquierdo de la fotografía, y al lado, sobre el piano, al lado de la cabeza de Néstor, una lámpara con una tulipa exótica, la nueva era de la electricidad y su transformación del espacio doméstico. Otra idea que quisimos y pudimos recalcar en Canarias Eléctrica es que la electricidad doméstica, su aplicación al entorno más íntimo, que es el hogar y la vivienda, no es un hecho accidental y nuevo. ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro, en el cerebro del hombre, seguramente en alguna parte del hipotálamo, tiene que estar la memoria de lo que es la luz indirecta y la oscuridad. Yo creo que la luz indirecta, la iluminación indirecta, primero a través del fuego y después a través de la combustión controlada de la vela, predispone en el hombre hacia el control y el uso racional de la fuente de luz indirecta. Todo el arte, a partir del Renacimiento,
tiene un diálogo muy concreto con la aplicación de la luz sobre la oscuridad. Es un movimiento que se llama el claroscuro, porque ilumina indirectamente a través de un sesgo o ángulo diagonal un plano que también está en una fuga diagonal. Creo, por tanto, que en la antropología de la electricidad están presentes estos elementos de orientación y sensibilidad. Aquí vemos un maravilloso diseño, una próxima fotocopia, incluido esta foto, pues un poco para resaltar, subrayar aquello que dije sobre la epifanía de la luz eléctrica, que es la década de 1920-1930, donde aún el consumo racional de luz no se ha planteado. Entonces, la luz eléctrica es una celebración científica práctico-doméstica, y mientras más luz, mejor. Ahora, mientras más luz, peor, porque tenemos otra inflexión acerca de ese uso. La idea de la contaminación eléctrica no existe en 1930, cuando se iluminan los apartamentos privados de este rascacielos, que es el rascacielos donde se ubica varias emisoras de radio del estado de Nueva York, la Radio City Music Company, y aquí vemos ya cómo la luz se ha incorporado plenamente a el diseño arquitectónico del espacio, de tal modo que ya la electricidad y su uso doméstico en la arquitectura son inseparables. Y esto es así hasta el presente. Y realmente empieza con el modernismo, que aprovecha todo ese hardware preeléctrico del 1900 y continúa aquilatándose y desarrollándose en el Art Deco de los años 30-40. La luz como espacio arquitectónico. En Canallas Eléctrica luego insistimos en incluir algunas obras, yo creo que las seleccionamos bien, porque tampoco son tantas, de esos artistas canarios que han trabajado directamente con la luz. O sea, no como metáfora ni como símbolo, sino directamente con la luz y sus formatos y sus vehículos de conducción y su bombillas neones fluorescentes. Esta es una serie que produjo Leopoldo Emperador, que era el título Albero, que fue el primer artista en utilizar los neones para hacer esculturas lumínicas. Neones que se tenían que fabricar artesanalmente para crear esas torsiones, esas curvas, y que luego él todavía funcionan, y que luego él utilizaba para crear árboles de luz, símiles de la naturaleza, pero en clave de un neón y de la electricidad. La próxima imagen se llama Notice a Area, y es una válvula termiónica de una estación de radio que el artista Klaus Behrens rescató del naufragio del American Star, que naufragó en costas majoreras hace ya 7 años. Klaus Behrens es quizás uno de los artistas que más se ha interesado por la luz y el electromagnetismo en su arte, y al rescatar las válvulas termiónicas, bombillas y todos los planos de electrificación de este barco, el American Star, que eran planos producidos a través de insolarización durante los años 30, también eran parte de la instalación. No sé si no se puede ver porque no la incluí en las fotocopias, pero bueno, él estaba de alguna manera recuperando para nuestra cultura estos objetos transmisores
y estas bombillas tan maravillosas que por supuesto son esculturas industriales a conservar. Aquí está la próxima fotocopia, la instalación de Gabriel Ortuño, que ya pudimos comentar a través de su texto. Él creó, al fondo vemos una bombilla sobre una pantalla, sobre una resina donde él metió centenares de puntos LEDs para crear una especie de malla que suspendió a la pared, a la vez que contrastaba esa tecnología con el gran problema del desecho industrial, los desechos industriales de la electricidad y de todos sus contenedores, que para el arte conceptual es un problema ético de primer orden. Aquí está la maqueta para la escultura que luego se encendía intermitentemente durante la noche, que eran mangueras de luz también LEDs que hizo el artista conceptual Pablo Bucarelli. Las mangueras de LEDs que vienen a ser una nueva forma de alumbrado festivo público. Y ya acabando, quería poner esta foto histórica que conserva la FEDAC de 1928 de la estación central eléctrica térmica de la CICER en Guanarteme, que tendría que haber sido un monumento, un museo viviente de la electricidad en Canarias, pero por supuesto, como no tenía calidad patrimonial, artístico, histórica suficiente, fue derribado para crear un parque marítimo que jamás se ha construido. Y así perdimos quizás el único edificio industrial superviviente de principios del siglo XX. Finalmente, una preciosa torre transformadora, torreón de transformación, diseño de Miguel Martín Fernández de la Torre, afortunadamente salvado porque está incorporado al perímetro del pueblo canario, del Parque del Pueblo Canario. Y me gustaría acabar con este torreón de transformación, concienciándonos a que estas antiguas torres transformadoras ya es el único patrimonio eléctrico de mediados del siglo XX que nos queda por conservar. Yo sé que la conservación de las torres de transformación es complejo, intervienen pues distintos elementos, distintos instrumentos de planificación urbana y de control, distintas administraciones, pero realmente si las dejamos deteriorarse, si las perdemos, vamos a perder otra parte más de nuestra historia energética. Muchas gracias por su atención y buenas noches. Soy don Jonathan Gale, después de esta magnífica conferencia con un gran rigor académico, pero en un lenguaje muy ameno, pues ha puesto en valor una de nuestras líneas de trabajo en este museo, que es que ciencia y arte es un binomio que deben de ir siempre de la mano. ¿Sí? Lo que la ciencia investiga, el arte después lo explica. Yo creo que don Jonathan Gale pues hay una gran disertación sobre todo de la evolución de la electricidad y su uso. Pues si quieren, ahora podemos pasar a un turno de ruegos y preguntas. Si quieren hacer alguna pregunta al profesor. Me gustaría hacerle una pregunta al señor Marín, y es saber si Red Eléctrica de España Canarias tiene algún tipo de poder sobre las torres de transformación para que no se conviertan en ruinas urbanas. Lamento no abonar con mi respuesta de grandes expectativas. No tiene nada que ver, como quizá sepas, y quizá sepan ustedes, hay una separación en lo que son la red de transporte y la red de distribución. Y estos postes de transformación, estas torres de transformación, no son parte de la red de distribución, ya que hace el último escalón de conversión de la energía para su llegada a nuestros domicilios. Es propiedad de Endesa.
eran propiedad en su momento fueron, y el cambio de propiedad de parte de las redes, en este caso no ha transferido ese patrimonio histórico, industrial y cultural de la ciudad a manos del proyecto. Por lo tanto, lamento no poder, como decía al principio, crear ningún tipo de expectativa de hacia este punto. Sí. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí. Tiene que lanzarte de acuerdo. Buenas noches. Ante la carestía constante y el crecimiento de nuestras facturas de la luz, nos hacemos todos los canarios una pregunta trágica, triste, amenazadora, pero real. Y creo que nos la hacemos todos íntimamente y otros por comentándolo con vecinos, con amigos, incluso con representantes de ayuntamientos y de la propia empresa. Yo misma he ido a hablar personalmente a donde yo vivo, que es en Aruca, y me han dado un par de explicaciones que cada vez va a subir más, que no tenemos energía propia, por lo tanto, como es importada, cada vez subirá más, y incluso me dijeron que pagamos un porcentaje mínimo de lo que cuesta traer la luz en realidad. Ante esto he oído voces que defienden pues esta cosa tan polémica de los sondeos petrolíferos en nuestras aguas, como el de Fuerteventura y de Lanzarote, y yo me pregunto si esta sería la única solución para que tuviéramos una energía más barata, más asequible a todos los hogares, o si por parte, como no, pues de la propia empresa, de cualquier otra compañía eléctrica, se podría pensar y poner en funcionamiento las tantas energías alternativas en las que parece que íbamos a ser o hemos sido pioneros, puesto que ahora mismo hay unos americanos estudiando cómo lo hemos hecho, no lo habremos hecho tan mal, y si esto sería beneficioso o sería una comparación estúpida con las energías alternativas con las que nos podría dar el petróleo, si es que lo encuentran, con todas las consecuencias negativas que también puede traer el petróleo. Bueno, yo contesto una parte y después quizás Santiago contesta la otra. Vamos a ver, Canarias yo creo que es una región muy avanzada en lo que es la incorporación de las energías renovables de producción eléctrica y solar a lo que es la red ya conformada de la distribución y producción eléctrica. Lo que pasa es que yo creo que eso ahora está en un porcentaje bajo todavía. Hay un instrumento que se llama el PECAN, que acaba en, no sé, se irá ampliando, pero hasta 2016-2015 se preveía que fuera un 20% o un 30% de incorporación o un 30% de energía renovable incorporada a la producción clásica de electricidad. Si eso se está cumpliendo y no, nos lo podrá explicar el señor Santiago Manín. De todas formas, si tuviéramos un 100% de energía eólica para producir nuestra luz, que quizás es teóricamente posible, tendríamos que tener bosques de mástiles y de generadores. También tendría un costo muy elevado medioambiental. O sea, es un diálogo complejo y polémico, ¿no? Y en cuanto al petróleo, si existe, porque es que ya el diálogo sobre la dialéctica del petróleo en las costas canarias está ya totalmente distorsionada por un debate político desafortunado. Bueno, quizás eso podría abaratar el coste de la luz, pero sería muy complejo, ¿no? Porque me imagino que las tarifas tienen unos conceptos y unas imposiciones nacionales y no se pueden hacer favores especiales a determinadas regiones y a otras no. Pero yo creo que eso lo contesta mejor el Santiago Marín. Igualmente no, pero voy a intentar contestarlo. Yo, desde viendo en esta conversación, no una contestación de empresa, porque a fin de cuentas está en esta mesa porque represento a Red Eléctrica, que nada tiene que ver en el petróleo ni en la política energética, no refiero de cómo se genera la electricidad. Por lo doy la respuesta un poco con el buen sentido, espero que buen sentido, de una persona que trabaja en el ámbito de la energía y que por lo tanto algún criterio va
hay verdaderamente cantidad suficiente de recursos para justificar su explotación económica. Por tanto, si se hacen las prospecciones y realmente se encuentra petróleo, la cuestión que yo entiendo que ocurrirá es que el petróleo es un bien, una commodity que tiene un precio en el mercado mundial. Por tanto, el hecho de tenerlo más cerca o menos cerca probablemente no nos va a hacer que el barril de petróleo sea más barato. ¿Qué beneficio aporta encontrar el petróleo o no en Canarias? Indirectos a Canarias supongo que sí, pero eso es objeto de debate y probablemente serán puntos de vista diferentes. No conozco la industria, probablemente creará una demanda de servicios y de bienes que están más próximos, beneficiará al suministro de los mismos desde Canarias y por lo tanto entiendo que una cierta creación de industrias sociales, de soporte, de servicios soportes y de empleo. Pero eso yo no lo sé cuantificar. Creo que debe ser así, pero no sé cuantificar. En cualquier caso, creo que el precio que pagará el ciudadano de Canarias, el ciudadano español, por el barril de petróleo no cambiará nada, sobre todo porque se encuentre en las costas próximas a Canarias, porque se encuentre en costas mucho más alejadas en África occidental. En cuanto al precio de la electricidad, verdaderamente yo por oficio, por profesión, pues de alguna manera creo que entiendo cuál es la estructura de costes del sistema eléctrico. Yo creo que ese equipo por uno lo afirmo y desde luego no tiene vuelta de hoja que es entender la estructura de la factura de la luz. Es un arcano de misterios que escapan al normal de los ciudadanos, no porque no tengan la capacidad de entenderlo, sino porque es tremendamente, posiblemente innecesariamente compleja. Sí le puedo decir, en cuanto al coste de la generación de electricidad en Canarias, que es muy superior al coste de la generación de energía en otros territorios, en concreto el territorio peninsular, que son otros territorios insulares españoles como Baleares. Esto no tiene más ni menos misterio que la generación de electricidad en Canarias se hace fundamentalmente sobre la base de una sola materia prima energética, que es el petróleo, y dos tipos de combustibles, el petróleo y el gasoil, que son los combustibles más caros a todos los efectos y en concreto para generar electricidad. Las renovables. Las renovables actualmente cubren aproximadamente en Canarias un 7-7,5% de la demanda de electricidad. Fíjense que la demanda de electricidad es aproximadamente, no llega al 50%, pero por dar números redondos y además por no meterme en el lío de dar un número exacto que luego lo sea porque me equivoque, fíjense que aproximadamente el consumo de energía primaria de todos los combustibles para todos los usos finales, transporte por carretera, transporte marítimo, transporte de mercancías, todos los usos térmicos de los combustibles y también para electricidad. La electricidad representa algo menos del 50%, en torno al 50% del uso de combustibles. Cuando hacemos el diagnóstico de los problemas medioambientales que crea el consumo de energía,
está entre los más altos. Entonces, probablemente lo que es paradójico es que diciendo que es más barata, sustancialmente más barata que la generación convencional, diciendo que el recurso eólico es más alto que en otras zonas del territorio español, la siguiente afirmación, que hay desde prácticamente el año 96, 98, no hay prácticamente incremento de potencia instalada eólica, pues superará un tanto chocante. Pero eso es la realidad, y esa realidad no se valora, la realidad está todo valorado. Para terminar, si me permite, pues no me lo he preguntado, no sé si he respondido más o menos a lo que usted me preguntaba, lo he tratado al menos, he tratado de hacerlo al menos. Sí que voy a añadir una cosa que no me he preguntado. Y que va a estropear por completo una tendencia mucho más bonita de lo que yo estoy viviendo. Yo quería oír un poco hoy el aspecto técnico, que es el que yo vivo y el que vivo, ¿no?, de la electricidad, pero no me queda más remedio que terminar un poco con el tema de las renovables, indicando que esto no tiene ninguna connotación negativa lo que le voy a decir. Se plantea siempre bajo el término alternativas, y lo que en realidad es una alternativa al uso del combustible. Voy a tratar de explicarme. Un sistema eléctrico tiene una peculiaridad relativa a otros sistemas que suministran otros bienes esenciales, como el agua. El agua se puede almacenar, el agua se puede producir unas horas, o crear depósitos, de pronto más grandes o más pequeños. En las viviendas hay una obligación en las casas de que haya una electricidad de almacenamiento, y si se interrumpe la producción, ya sea por averías, ya sea por la razón que sea, el agua sigue estando disponible, al menos con una garantía de un determinado número de horas, las que sea, tiene una obligación de al respecto. La electricidad no tiene esa ventaja de pasar por un sistema de almacenamiento. Y solamente funciona un sistema eléctrico, y funcionar quiere decir que está estable, que se sujeta entero cuando se produce la circunstancia de que la demanda iguala la oferta, y eso en cada momento, y cuando digo cada momento, siempre digo lo mismo, es en cada fracción de segundo. Un sistema eléctrico que no garantiza esa igualdad durante un tiempo sostenido de varios segundos, y que no se reequilibra con ninguna cirugía drástica, que hay dispositivos en el sistema eléctrico que lo hacen, es un sistema que se colapsa con cuestión de X. ¿Por qué digo esto? Que da un poco cierto dramatismo a cómo funciona el sistema eléctrico. Porque una dificultad, al mismo tiempo que Canarias es un territorio que tiene, como decía, esas enormes ventajas, más eficiente desde el punto de vista económico, disponía de recursos, tiene al mismo tiempo, como todas las monedas, una cruz, que es que son sistemas eléctricos pequeñitos, que aguantan muy mal el vaivén a que somete al sistema eléctrico en ese equilibrio entre generación y demanda, la enorme variabilidad que hay en el viento y en el sol. Eso quizás no lo percibimos, pero desde el centro de control eléctrico que tenemos aquí en Las Palmas, se ve como esa sensación de que hay viento o no hay viento, esa sensación llena de matices, llena de escala de matices. Y el viento fluctúa de forma muy pronunciada a lo largo del día. Incluso los días que decimos que hay viento, también hay muchos días que no hay viento. Y esa fluctuación implica que hay que equilibrar el sistema en todo momento. Si se deja de producir con un molino, eso alguien lo tiene que producir o alguien tiene que dejarlo de consumir. De lo contrario, físicamente no funcionan las cosas. Quiero con esto decir incrementar, y se debe incrementar, y debe ser un objetivo, y es un objetivo que está recogido en la planificación energética de Canarias, la participación de las energías renovables, por muchísimas razones. Por un tema de autosuficiencia energética, que es un tema, a mí me parece estratégico y vital. Se debe implementar y encuentra las dificultades técnicas de incorporar una generación altamente variable en un sistema técnico que funciona solamente cuando ese equilibrio entre producción y consumo se garantiza en ventanas de tiempo ínfimas. Perdón si al final he terminado respondiendo a algo que no me he preguntado y le he aburrido sobradamente. ¿Alguna pregunta más? A ver. Pedro, me pido un momentito, no he tenido los reflejos que sí ha tenido, evidentemente, bastante más rápido y agudo que yo. Decirles que un poco esto que les explicaba en la exposición que anunciábamos antes, hemos tratado, espero que con acierto, solo no valorarán ustedes, de explicar esto que tan mal y tan apropiadamente hecho de cómo funciona el sistema eléctrico y ese equilibrio. Esas dificultades en las que trabajamos para solventarlas, para integrar energías intermitentes y a través de variables como son las renovables. Sí. Bueno, quiero darte la enhorabuena por la conferencia, me ha gustado muchísimo. Solo hacer una reflexión, evidentemente toda la energía renovable está comenzando la investigación, porque puedo decir que en pocos años podremos, como
Pero la pregunta que te iba a hacer era, sobre la referencia era, ¿qué representa el ingeniero Winter en la historia de la electricidad canaria? El ingeniero Winter. Además que vino al final para la explicación de la cita. Bueno, él era ingeniero de baja frecuencia, creo, no lo sé. El caso Winter lo he estudiado poco, ¿no? Pero sí hay una tradición de muchísimos ingenieros relacionados con la electricidad que han sido claves en la historia de Canarias, ¿no? El caso que más conozco yo es el de Alfred Jones, que fue un ingeniero eléctrico que desarrolló la cadena de frío de tal manera en los buques que mejoró las posibilidades de la exportación del plátano. Yo exactamente la historia de Winter no sé nada en profundidad sobre él específicamente, ¿no? Y entonces yo no te podría contestar a eso bien. Sí te puedo decir que los experimentos que realizó en la posterior producción de las mejoras en el sistema de refrigeración, las cámaras en los barcos de vapor que transportaban la fruta de Canarias, que desarrolló Jones, ¿no? Sí tuvo para nuestra economía una importancia clave, ¿no es cierto? Y pues, tú quizás nos puedes ilustrar sobre Winter. Bueno, pues puedes decir 3 cosas sobre Winter. Pues nada, Santiago, ya tengo el próximo conferenciante ya. Pedro. La próxima conferencia. Bueno, buenas noches. Yo quería que hablaran un poquito sobre el electroshock. ¿En qué consiste? Pues electroshock, vamos a ver, en la historia de la terapia electromédica, la aplicación de la electricidad como factor de choque, un factor de extrema terapia para el cerebro en determinados estados de depresión crónica nerviosa, en los años 40 y 50 se desarrolló la descarga eléctrica de electroshock, que era muy peligrosa, requería pues, de todo tipo de sujeciones, amortiguamientos, mordazas para el paciente. Y la idea es muy sencilla, ¿no? Es una corriente eléctrica de determinado tipo que pasa por el cerebro. Tú tienes un bote, la teoría de los médicos que utilizaban una explicación muy cruda, ¿no? Tienes un bote con aceitunas que es tu cerebro, ¿no? Pues digamos que todo se halla en una situación de suspensión acuosa que se va deteriorando, le pasas una corriente eléctrica y eso lo hace que la relación subatómica pues cambie, ¿no? Eso muy crudamente es la terapia del electroshock, pero no tiene ningún tipo real de beneficio a largo plazo. Es una descarga eléctrica que puede causar lesiones cerebrales, de desconexión entre áreas, pérdida de memoria, daño a las ruedas hipotalámicas. O sea, tiene una larga serie de patologías asociadas, ¿no? El electroshock está prohibido hace 22 años, 21 años, y no hay, solo se utiliza terapias neurodérmicas pequeñas en caso de atonías distróficas y musculares, pero muy controladas con descargas muy puntuales, ¿no? El electroshock es una parte oscura de nuestra historia de la terapia psiquiátrica, como lo fue la lobotomía. Entonces, es el uso de la electricidad para la curación o la mejora de cuadros de depresión avanzada y muy complejo, porque en realidad no ha conducido a nada sino a desaparecer afortunadamente, ¿no? Sí,
pocas veces he podido ver y analizar con tanto detalle las fotografías que en principio para mí tenían un sentido y a partir de ahora evidentemente veo que hay mucho más de lo que mi percepción ha podido detectar, ¿no? Desde luego gracias a tu intervención me ha abierto muchísimo esa capacidad de análisis. En segundo lugar, te quería hacer una serie de comentarios, de preguntas, ¿no? En relación a dos aspectos, ¿no? Has hablado del patrimonio industrial, yo te quería ver cuál era tu opinión al respecto sobre, obviamente, como has hecho mención en Torreón, entiendo que una central de producción de energía eléctrica, independientemente de la tecnología que se esté utilizando, al final, dentro de una serie de años, te va a convertirse en un patrimonio. Bajo esa perspectiva, ¿cuál es tu opinión? Es decir, en ese sentido, ¿crees que debemos de conservar en un sitio como las islas donde la escasez de superficie es tremendamente importante, el crecimiento turístico, por otro lado, nos va marcando las pautas del desarrollo y del motor económico? Y ante ese sentido, pues yo diría que me gustaría ver un poco la reflexión que tiene al respecto. Sí. Gracias. Tú eres un experto en agua. Pensaba que me ibas a preguntar algo sobre el agua y la electricidad, pero al final me has preguntado sobre el patrimonio industrial arqueológico de Canarias. Vamos a ver, evidentemente un territorio como el nuestro, doblemente fragmentado, tenemos una presión inmensa sobre el uso de cualquier territorio y también una presión inmensa sobre la recuperación de espacios obsoletos, industriales, evidentemente. Pero yo solo quiero hacer una reflexión. La pervivencia de elementos claves relacionados con nuestra historia empresarial, económica e industrial tiene que de alguna manera defenderse, porque volveremos a no tener referencias concretas del pasado. Afortunadamente, en algunas islas se han conservado ciertos tramos de acueducto. En Gran Canaria apenas sobreviven conducciones de agua canalizada del siglo XIX. Las acequias se conservan, son un patrimonio, con sus torneras y sus canalizaciones, son un patrimonio que yo estoy seguro, como tú, un experto, un investigador sobre el agua y su historia en las islas y su distribución y administración, te escandalizaría que se empezaran a desmontar sistemáticamente las torneras, que ya no tienen quizás un uso concreto en el tiempo y en el espacio, las pocas que siguen funcionando. Entonces yo creo que debemos encontrar el equilibrio entre aquello que realmente es industrialmente obsoleto, como pueden ser todas las zonas relacionadas con polígonos industriales, naves en desuso, instalaciones portuarias en desuso, que en realidad no tienen en sí significación histórica e industrial. Yo pienso que todos esas zonas del territorio que han tenido un uso industrial transitorio, pues pueden ser reconvertidas en suelo público, no suelo privado, por favor, en suelo público al uso de las ciudades. Pero pienso que los escasos elementos supervivientes de nuestra historia industrial y económica hay que preservarlos, y no existe en teoría un plan de conservación del patrimonio arqueológico industrial de Canarias, pero que no se lleva a efecto. Esto incluye también las grúas históricas. Se han podido rescatar una serie de grúas, una de ellas está en los aledaños del Museo de la Ciencia, que iba a convertirse en un parque tecnológico, ¿no? Y donde se podían reubicar determinados elementos importantísimos de nuestro desarrollo histórico de las tecnologías. Yo pienso que las torres de transformación son también, tienen un valor arquitectónico incuestionable, ¿no?
porque reflejan distintas épocas de la planificación urbanística. Pero yo pienso que incluso las torres de transformación rurales de UNELCO, que tienen un escaso valor arquitectónico, deberíamos conservar algunas, porque son la historia, los elementos de la historia viva de nuestro azaroso pasado industrial, ¿no? Y yo pienso que hay que buscar el equilibrio, pero el futuro es muy negro. Si, hablando ya en otro orden de cosas, el Castillo de Mata, que es el segundo edificio más antiguo de Canarias, el Fortín de Mata, 1601 empieza a construirse, con la recomendación expresa de la Comisión de Patrimonio del Gobierno de Canarias, donde se recomendaba o se instaba a que no se realizaran ningún tipo de alteración sobre su trazado arquitectónico histórico, acaba teniendo un ascensor de metal y de cristal en la fachada y un restaurante en la tarima del torreón de defensa. Entonces, si eso sucede en un edificio tan emblemático, pobre patrimonio arqueológico, ¿no? Yo pienso que sí tenemos que conservar las torres de transformación. Curiosamente, el Museo de la Ciencia tiene el interior de una torre transformadora, ¿no? Las dos bobinas, evidentemente ya no en su aceite, pero que fueron técnicos de UNELCO, creo, ¿no? Que las reinstalaron aquí. Se hicieron una serie de cortes para permitir, para que los niños aprendieran cómo se transformaba la corriente de alta en baja tensión, cómo funcionaban las bobinas, cómo era la relación electromagnética. Yo pienso que esto tiene que estar ligado a que las carcasas de todo ese sistema ya no es así, evidentemente, se conserven. Porque es que tenemos que conservar el pasado integralmente. Porque si no conservamos el pasado integralmente, eso va en dedoro de nuestra identidad, que es el eterno problema del canario, que no sabemos quiénes somos. Bueno, pues muy bien, yo creo que el turno de Rubén y Preguntas empezó con una pregunta de don Jonathan Alex a don Santiago, y yo creo que por cortesía, creo que don Santiago le quiere devolver la misma cortesía que una pregunta a don Jonathan. Y con ella ya terminamos este turno de Rubén y Preguntas. Yo decía, quizás inapropiadamente, una visión más amable de la identidad, no sé la palabra amable, pero bueno, es muy distinta y enriquecedora. Gracias. La pregunta que quería devolverte, como la tuya tenía un poquito de fibra, yo te quería preguntar, supongo que antes de la instalación o del desarrollo del alumbrado eléctrico, mencionaste los aceites, como lámparas de aceite, en el alumbrado público me refiero. Sí. Y no sé si fue una buena etapa en el desarrollo de una industria del gas para el alumbrado. Yo creo que en ese momento el gas. Sí. Yo te quería preguntar si el gas, entonces, como ahora, un elemento de conflicto, no, el paso del gas, la electricidad, o la introducción, mejor dicho, del gas sobre la parafina, lo que se quemase antes en las lámparas, también supuso una teorechazo, como ocurre ahora con nuestro propósito. Pues curiosamente, vamos a ver, la introducción de la benzina sí fue un problema porque cuando se introduce la benzina, que es un derivado peculiar de la nafta, eso supuso que existió una nueva licencia de importación, nuevos proveedores que dejaron fuera de competición y de comercio a los antiguos proveedores de un petróleo mucho más viscoso, ¿no? Con el gas no hubo ningún problema porque, vamos a ver, la fábrica de gas y petróleo utilizaba ambos combustibles en Tenerife. En Gran Canaria nunca se llegó a utilizar el gas industrialmente para tal fin. En Tenerife se vio como positivo la introducción del gas en Santa Cruz porque se producían derivados para uso doméstico del gas, cocinillas, y luego el uso del gas se limita a unos 20 años. Y por tanto no se le plantea a la población
soterrar o entubar o suministrar el gas de una manera sistemática, masiva para la isla de Tenerife. Pero desde luego no se produce en la sociedad de 1890, 1910, 1915, que es cuando empieza ya la fábrica de petróleo y gas a funcionar en Tenerife, que sí se ha conservado, es un edificio del siglo XIX protegido, cosa de la cual nos debemos congratular. No hay ninguna percepción en la prensa del gas como un elemento tóxico, nocivo, antisocial, peligroso, ¿no? Eso sucede en épocas recientes, con la planta gasificadora de Arinaga, que va a estar en Arinaga, que no va a estar en Arinaga, y las posturas del gobierno canario a favor o en contra del gas, que quizás que podría abaratar la factura de la luz, no lo sé. Pero desde luego en el siglo XIX, inicio del XX, tampoco el gas tiene esa dimensión energética en Canarias que tenía, por ejemplo, el carbón, ¿no? El carbón en Gran Canaria representaba pues el combustible, el hidrocarburo básico para la planta de la feria, la estación térmica de la feria, que era muy sucia, muy contaminante, ¿no? Pero el gas nunca tuvo esa penetración ni por tanto en esos niveles de rechazo que tiene ahora. Y ya está, porque si no, no vamos a llegar a casa. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, doña Nata, por esta magnífica conferencia y sobre todo por las preguntas que han hecho, que parecían las preguntas del millón, ¿no? Porque claro, han hecho un esfuerzo titánico, tanto doña Nata como don Santiago, para responder con cierta lógica y suscitar, dejar de lado la posible polémica que podría generar las respuestas poliédricas de esas preguntas. Solamente, nuevamente también me da gracias por contar con ustedes en esta conferencia. A ustedes e invitarles el martes, si le viene bien, a las 11 de la mañana, inauguramos la exposición de red eléctrica, que está aquí en segunda y tercera planta, sobre todo una exposición que le puede dar respuesta, señora, a muchas de las preguntas que don Santiago le ha explicado. Podrán ver en tiempo real una diferencia de 10 minutos nada más, lo que en este momento red eléctrica tiene en su central en Madrid, pulsa un botón, verá la cantidad de megavatios que se está produciendo y al lado verá el mix eléctrico, quién la está produciendo en ese momento. Efectivamente, si tenemos un módulo que representa el territorio peninsular y otro módulo que han hecho un gran esfuerzo para ver la realidad canaria y poderla comparar y ver, podemos sacar muchas preguntas y respuestas y reflexiones sobre eso. Buenas noches, buen fin de semana y esperamos contar con ustedes también el próximo viernes, día 30, que volveremos a tener otra conferencia del ciclo de red eléctrica impartida por don Juan Prieto, que va a hablar de las interconexiones submarinas, la tecnología que se emplea para unir las diferentes islas. Muchas gracias y buenas noches.